Capítulo 44, maravilloso el Señor para siempre. Capítulo 44 del libro del profeta Isaías. Hoy quiero, con la ayuda de Dios, compartir un estudio bíblico. Aleluya, les invito a que estemos bien atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Capítulo 44 del profeta Isaías. Voy a leer a partir del verso 9 y ustedes me siguen allí en meditación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién forma un Dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma las tenazas, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo mismo. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos bendiga. Padre nuestro, que estás en los cielos, te alabamos. Mil gracias te damos por este momento en el que nos permites entrar a meditar en tu bendita palabra. Padre, invocamos tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Háblanos a través de tu bendita palabra. Padre, te pido que bendigas a todo tu pueblo, a todos los amigos que están en sintonía de esta enseñanza, de esta transmisión, que a través de tu palabra seamos edificados y fortalecidos, te lo pedimos,
En el nombre de Jesucristo, dame por favor la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para compartir con todo tu pueblo la enseñanza de tu bendita palabra. Toma el control de la señal de internet en cada hogar donde nos están sintonizando. Padre, que en ninguna parte se caiga la señal de tal manera que mis hermanos y tantas personas interesadas en recibir el consejo de tu palabra lo puedan hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Saludo antes de entrar a enseñar la palabra a Mónica Lucía Garzón, que el Señor la bendiga, a la hermana Carolina Villegas y a nuestro hermano Felipe Quintero allí en San José de la Montaña, Dios les bendiga, y también a la hermana Sofía Anaya. Maravilloso el Señor para siempre. Como les decía, amados hermanos, hoy quiero compartir un estudio bíblico que tiene como título La idolatría es la raíz de todas las desgracias de la humanidad. La idolatría es la raíz de todas, óigase bien, de todas las desgracias de la humanidad. Vamos a ir con la ayuda del Dios Todopoderoso desarrollando este estudio. Le pido que esté muy atento, que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar yendo a diferentes lugares de la Biblia. La historia de la humanidad, tristemente, ha estado marcada por muchas desgracias, como desastres naturales, guerras, hambrunas y pestes, que han cobrado la vida de millones y millones de personas. Sabemos que ha habido tsunamis, terremotos, hambrunas, pestes de todo tipo, y han golpeado a la humanidad de una manera impresionante. Pero lo que muy poco sucede es que uno vea al ser humano, a la comunidad científica, a los líderes de las naciones o a la gente del común, preguntándose, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Será que Dios está enojado con nosotros? ¿Será que le hemos ofendido? La Biblia dice en el libro de los Proverbios que como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, cuando la golondrina está volando, y especialmente bajo, se considera como una señal de que vienen lluvias fuertes. Dicho de otra manera, por algo la golondrina o las golondrinas están volando de esa manera. Hay un porqué, hay una causa. Dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando la maldición viene a la tierra a través de enfermedades, de guerras, de terremotos, de inundaciones, de fuertes incendios, no viene sin causa. Proverbios dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Nada sucede al azar. Cada situación tiene un origen. Hubo algo que la desencadenó. Y es lo que se conoce como la ley de causa y efecto. Que la Biblia habla también de la ley de causa y efecto. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Ley de causa y efecto. No es otra la explicación. La raza humana le ha dado la espalda a Dios, creyendo que sin Él podían ser felices, podían tener paz, podían salir adelante, obviamente disfrutando del pecado y cometiendo todo tipo de maldades. El resultado de esa conducta del ser humano es que aún la misma naturaleza se ha venido en contra de la humanidad. Cada año, hermano y amigo, aumenta la temperatura del planeta. Consecuencias, el derretimiento de los polos, de los glaciares, la extinción de muchas especies. Cada año los océanos o al interior de los océanos se producen unos fenómenos meteorológicos que generan huracanes fortísimos y golpean las costas y matan personas y traen destrucción, terremotos, pestes. Se cree que la razón por la que hoy el mundo está padeciendo esta pandemia es porque este virus fue transmitido. Es una de las teorías, no puedo afirmar nada, hay varias teorías, pero solamente Dios sabe cuál es la real. Dios es el que todo lo sabe y el que todo lo conoce. Pero una de las teorías dice que pudo el virus migrar de algún animal a otro animal y que luego las personas consumieron carne de determinado animal y ahí ya comenzó este virus a expandirse por el mundo. Pero cuando vamos a la palabra, encontramos que la causa real de todos los problemas, las desgracias, las tristezas, el dolor, las miserias que hoy están azotando al mundo, la verdadera causa es que el hombre abandonó a Dios. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13 dice la palabra, dice Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Le dijo Dios a la nación de Judá, pero por supuesto esto tiene aplicación universal. Hoy podemos parafrasear el texto y decir, porque dos males ha hecho la humanidad. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas, como muchos de ustedes saben, son unas excavaciones profundas que se hacen especialmente en las regiones muy secas, donde llueve muy poco, para poder tratar de canalizar aguas subterráneas. Pero hay cisternas rotas, es decir, con filtraciones naturales por donde se va el agua. Puede que haya agua, pero por las mismas filtraciones se va. Es la manera como Dios ilustra la actitud del hombre. Abandonaron a Dios, le dieron la espalda a Dios y cavaron sus propias cisternas, es decir, crearon sus propios sistemas religiosos, crearon sus propias normas de fe y de conducta. Entre ellas,
las religiones politeístas, aquellas que adoran muchos dioses, porque la Biblia enseña, de hecho, amado hermano y amigo, el Evangelio es una corriente religiosa de carácter monoteísta. Los cristianos evangélicos creemos en el Dios Todopoderoso. No, además de creer en Dios, creemos en fulano de tal y en santa fulana de tal. No. Creemos en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque así lo enseña la palabra. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay muchos mediadores, y menos. Y en esto quiero ser muy respetuoso, pero muy claro al compartir esta enseñanza. Menos. Nosotros no tenemos que esperar a que se muera nadie para luego canonizarlo y hacer de él un santo o una santa. No. Ese sistema es antibíblico. Y al ser antibíblico es abominable delante de Dios. Yo quiero decirle, hermano y amigo, que la idolatría en sus distintas ramificaciones es la gran responsable de tanto dolor y de tanta miseria moral, espiritual y económica que hoy padece la humanidad, la idolatría. ¿Cómo podemos definir la idolatría? Primero, como una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo o a un dios que ha surgido en el imaginario de las personas. Y ahora lo voy a decir por qué y le voy a mostrar por qué. Esos dioses surgen en el imaginario de las personas. Dioses en forma humana o en forma animal. Porque si usted averigua un poco, en los países asiáticos, en muchos de ellos, se tienen a ciertos animales por sagrados, se les adora. En India, por ejemplo, la vaca es sagrada. Por eso usted ve en la India, en las avenidas, en los parques, en las plazas de mercado, vacas por todas partes. No es que no haya potreros, es que ellas vagan libremente y nadie les hace nada, porque para los hindúes la vaca es sagrada. La rata es sagrada también. De hecho, les han construido templos. Hay templos en la India dedicados a las ratas y, por supuesto, llenos de miles de ratas, y las alimentan. Y así sucesivamente en diferentes países del mundo adoran imágenes. Los tienen por sagrados. Cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Hermano y amigo, la fe, nuestra fe, nuestra conducta desde el punto de vista religioso tiene que estar definida por la palabra de Dios, no por lo que decía mi abuelita, no por lo que dijo mi tatarabuelo, no, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad, y de ahí que sea tan importante que cada persona se preocupe por estudiar la Biblia.
por permitir que otros se la enseñen. Es decir, personas que por la gracia de Dios ya llevamos un tiempo en el Evangelio y hemos estudiado la palabra, y entonces podemos, si usted nos lo permite, sentarnos y compartirle enseñanzas de la palabra de Dios. Y usted notará que todo lo que nosotros enseñamos tiene un fundamento, un sustento bíblico. No es que el pastor Pedro Nel Tavares dice así, no. Es que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios prohíbe la idolatría. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 20, y los hermanos allí en sus casas, por favor, me le muestran a los amigos que hay allí, porque sé que en muchas casas de hermanos hay personas viendo el culto. Que el Señor les bendiga grandemente. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 5 versículos. El título de este capítulo es los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pare un momento ahí, por favor. Mire, hermano y amigo. El título del capítulo es los 10 mandamientos, de los que todos nosotros, desde muy pequeñitos, pues supimos que había 10 mandamientos, nos dijeron eso. Y de hecho nos dieron una información equivocada. Porque nos dijeron que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y eso lo aprendimos de memoria. Resulta que ese no es el primer mandamiento, ese es el gran mandamiento. El mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. ¿Por qué no nos enseñaron, pregunto, ni en la escuela, ni los que nos empezaron a enseñar los primeros rudimentos religiosos? ¿Por qué no nos enseñaron esto? Tal vez muchos de ustedes asistieron al catecismo. ¿Recuerdan el famoso catecismo para la primera comunión? ¿Por qué no nos enseñaron esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pare ahí, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Es decir, no te harás imágenes de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de los ángeles, ni de nada que esté aquí en la tierra. Es decir, no te harás imágenes de hombres, menos de animales, ni de lo que haya en las aguas, es decir, los peces. Verso 5. En el verso 5 encontramos el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vuelva a leer el verso 5, por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Óigase bien. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero esa palabra que visito también se puede traducir que castigo la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y cuando Dios dice aquí de los que me aborrecen, ¿sabe a quién se está refiriendo? A los que adoran imágenes. Aquí está diciendo Dios a través de su palabra que todo aquel que cree en imágenes, que adora imágenes, realmente aborrece al Dios Todopoderoso. Vaya también al libro de Levítico, capítulo 26. Levítico, ahí después de Éxodo, capítulo 26, maravilloso el Señor. Vamos a leer el verso 1. No haréis para vosotros ídolos. Hermano, ya está claro. Con esto debería bastar. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto no necesita ni explicación siquiera. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni os pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Es decir, ¿qué discutimos ahí? ¿Qué argumentamos? Como algunos dicen, no, es que yo cargo esta imagen en mi billetera. Es como si usted cargara la foto de la mamá en la billetera. No se ponga a argumentar. No se ponga a inventar que Dios dijo no. Ahora vamos un poco más allá. Deuteronomio capítulo 27. Si de pronto los otros textos no le han convencido, pues vamos a ver qué piensa de este. Deuteronomio capítulo 27, lea el verso 15. ¿Qué le parece esto? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Maldito. O sea que, permítame, le hago esta pregunta con todo respeto. ¿Cuántos millones de malditos hay en el mundo? Se pueden contar por miles de millones. Recuerden, en el mundo hay 7.500 millones de personas o 7.800 millones de personas. Buena parte de ellos, la mayoría, un alto porcentaje, son idólatras de una u otra manera. ¿Sí entiende ahora por qué el mundo está bajo maldición? Porque el mismo ser humano se encarga de atraer la maldición de Dios sobre su vida al hacer lo que Dios ha prohibido hacer. No insista, hermano, amigo. No insista. Que es por esto, que es por aquello. No, es que la Biblia dice no. Y es más, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Dice que es abominación a Jehová, una imagen, cualquiera que sea, es una abominación delante de los ojos de Dios. Pero hay otra forma de idolatría también, y es aquella que tiene que ver con hombres de carne y hueso, con los artistas famosos, con los deportistas exitosos, con políticos carismáticos. Usted ve, por ejemplo, en conciertos,
Hermano, la gente hasta llora. Entra en histeria cuando ven a su ídolo allá en una tarima. Lloran. Se desmayan. Y yo pregunto, ¿y por qué no se desmayan ante la palabra de Dios? ¿Por qué no se desmayan leyendo la Biblia? Pero ven a un ídolo allá, ven a un jugador de fútbol, de baloncesto, cualquier deportista famoso. Hermano, entran en shock. Y literalmente es como si los adoraran. De hecho, usted ve que los medios periodísticos los llaman ídolos. Fulano de tal es un ídolo de la hinchada de su equipo. Hacen de ellos ídolos. Y con eso están desagradando y ofendiendo a Dios. Porque la idolatría, a la luz de las Escrituras, es comparada con el adulterio. Ustedes saben la indignación que le causa a una persona saber que su pareja le esté siendo infiel. Eso ha llevado a una cantidad de situaciones, a que matrimonios se acaben, a crímenes, a cometer crímenes pasionales. El hecho de saber que alguien, su pareja le estaba engañando, lo enloquece, le hace perder el control. Pues yo quiero decirle que cuando Dios ve a un hombre o a una mujer postrados delante de una imagen, Dios siente algo similar. Porque Dios se pregunta, ¿y por qué no me piden a mí? ¿Y por qué no claman a mí? ¿Por qué tienen que postrarse delante de una imagen? Eso, hermano y amigo, es considerado como una actitud insensata. Vuelva al libro de Isaías, capítulo 44. Maravilloso el Señor para siempre. Gloria al Señor. Isaías, capítulo 44, donde comenzaba nuestro texto base. Vamos a leer el verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, es decir, los que hacen las imágenes, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Mire, hermano, los formadores, porque las imágenes no se hacen solas. Por más venerado que sea la imagen X o Y, no se hizo sola. No apareció sola. Alguien la fabricó. Alguien la hizo. Y dice, los que las hacen son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Mire, hermano y amigo, la idolatría enceguece de tal manera a la gente que no les permite meditar en esta triste realidad. Mire, ¿qué puede hacer por una persona un ídolo inerte? ¿Qué puede hacer por su familia, amigo que me escucha? Un ídolo muerto. Porque es que no ven. Usted mismo es testigo de eso. No oyen,
no ven, no hablan, no caminan. Ahora esa reflexión no la hago yo, la hace la Biblia. Vaya al libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Gloria a Jesucristo. Maravilloso el Señor para siempre. Jeremías, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y hay más, vaya al versículo 14 de este mismo capítulo. Verso 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Qué tremendo, hermano y amigo. Yo quiero invitarle nuevamente al verso 3, porque es que este tipo de cosas tienen que llevarnos a la reflexión, especialmente aquellas personas que todavía confían en ídolos. Ahora usted dirá, hermano, bueno, y entonces el pastor, ¿para qué nos reunió esta mañana si ya yo no adoro ídolos? Pero puede aprender la palabra para enseñarla a otros. Usted puede estar allí en su casa tomando nota de todos estos pasajes. Jeremías capítulo 10, verso 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, ¿sí ve? Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, porque si no lo clavan con clavos se les cae. Verso 5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Oye, hermano, ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Y la gente se postra delante de ellos a pedirles. Y ellos no los escuchan, porque no oyen. Porque dice, no hay espíritu en ellos. Es de esta vanidad o de este engaño que el Señor quiere, hermano y amigo, que la humanidad despierte, que la humanidad reflexione. Maravilloso el Señor para siempre. Vuelva al libro de Isaías, capítulo 44. Maravilloso el Señor para siempre. Isaías capítulo 44. Nuestro texto base, recuerde. Leamos del verso 10 en adelante. Verso 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho?
He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos, es decir, los que los fabrican, son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con toda la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Es decir, mire, está fabricando un dios, entre comillas, y por supuesto con D minúscula. Y si no come y si no bebe, se desmaya. Verso 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él, es decir, de cualquiera de esos árboles, verso 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, es decir, toma leña. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Maravilloso el Señor para siempre. Note lo que nos dice el texto, que hay actividades normales, lícitas y necesarias que el hombre hace, y permítame, pues, imaginémonos en un bosque. Para mucha de nuestra generación de este tiempo, pues no es una idea o no es una imagen natural, pero para muchos de nosotros sí, que crecimos en el campo, que sabemos lo que es ir a buscar leña para poder venir y encender un fuego y preparar unos alimentos. O que si está haciendo demasiado frío, en una noche y se está en medio del monte, pues que hay que tomar leños y hay que encender una fogata. Primero para manejar el tema del frío, segundo para ahuyentar animales como mosquitos, como serpientes y como otras fieras. Es decir, el fuego y la madera tienen usos fundamentales. Con la madera se construyen casas, se construyen cercos en las fincas. Le presta una utilidad al hombre impresionante, excepto en lo que dice la segunda parte del verso 15. Vuelva a leer el verso 15. Maravilloso el Señor para siempre, de Jeremías 44. Isaías 44, verso 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hasta ahí va bien. ¿Cuál es el problema? Dice, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Esa es la necedad más grande que puede cometer el ser humano. De un mismo árbol saca madera para una cantidad de cosas, inclusive hasta para construir una casa. Parte de esa madera, la menos apta, digamos, para carpintería, la usa para encender el fuego, para preparar alimentos. Y un pedacito por allá de ese mismo árbol lo usa para fabricarse un ídolo, un dios. Lea
a partir del verso 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Verso 18. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ahora, amigo que me está viendo en este momento, no se preocupe, no crea que el propósito de esta enseñanza es aplastarlo a usted. No, también nosotros fuimos víctimas de este engaño. Yo también llegué a creer en ídolos porque fue lo que me enseñaron. La mayoría de los que hoy, por la gracia de Dios, somos cristianos, también anduvimos en esta ceguera espiritual hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos quitó el velo que nos impedía entender esta tremenda realidad. Entonces, este tipo de enseñanzas no son para aplastar a nadie, no son para criticar a nadie, no. Es para conducirlo a usted a conocer la verdad, para que usted reflexione y diga: Dios mío, pero ¿yo por qué estoy haciendo esto? Vuelva a Isaías capítulo 44. Leamos desde el verso 17 otra vez, por favor. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver, es decir, sus ojos espirituales están cerrados, y su corazón para no entender. Verso 19. No discurre para consigo, es decir, no reflexiona. No tiene sentido ni entendimiento para decir. Permítame la ilustración, hermano, la reflexión que hay que hacer. Permítame, como si este lapicero que tengo en mi mano fuera un pedazo de madera y un ídolo ya fabricado. Es lo que está diciendo. No discurre, no reflexiona, ni tiene sentido para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él, es decir, del resto de ese árbol, una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Verso 20. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, mire por favor a la pantalla, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es la idolatría, hermano y amigo. Y el propósito de Dios es que la gente llegue a la reflexión: bueno, ¿y yo qué hago pidiéndole a un pedazo de madera o de yeso o a una fotografía en la pared? No es, dice, pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Ahora, otro grave problema de la idolatría es que conduce a quienes la practican a rendirle culto a los demonios. Oiga, hermano y amigo, la gente que practica la idolatría, crea en el que crea, porque usted sabe que la idolatría tiene la característica de que ofrece un amplio menú. La gente tiene la opción, algunos dicen: yo creo mucho en el de allí, yo creo en la de allá, yo creo en el de arriba, yo creo en el de abajo. Hay un menú
demasiado amplio. Quienes rinden culto a los ídolos realmente le están rindiendo culto a los demonios, aunque eso nunca se lo dicen quienes le enseñaron a confiar en ídolos. Tal vez usted ha escuchado personas decir, mire, crea en fulano de tal. A mí me hizo un milagro. Entonces ya la gente por eso, mire, es tan tremendo, y alguien me hacía la observación acá a través del chat, Dios le bendiga, y alguien me envió también un audio el día de ayer. Mire ya con lo que salieron, por Dios bendito. A propósito de esta pandemia de el COVID-19, ya salió, por si no lo sabía, la cura o la contra, mejor, es como una especie de contra para que a usted no lo afecte. Estoy hablando irónicamente. ¿Qué se inventaron ahora? Que una niña, no sé dónde, tuvo un sueño y en el sueño se le apareció un ángel. Y mire cómo pintan, hermano, cómo le dan un tinte espiritual a las cosas. La mandó a que abriera una Biblia, que abrieran la Biblia, que cualquiera en su casa abriera la Biblia, en el libro de los Salmos, y que empezara a buscar que en cualquiera de todas esas páginas iba a encontrar un pelito, un cabellito, que hirviera ese cabello y se tomara el agua, y que santo remedio. Alguien me envió ayer ese audio. El audio está circulando ya por las redes y me preguntó, ¿usted qué piensa? Yo le dije, mire, para la gente es más fácil creer en esa tontería que creer en la palabra de Dios. Porque la persona que me lo envió me dijo, mire, y yo abrí la Biblia en los Salmos y me encontré el pelito. Y con mucha fe lo herví y se tomó el agua. Pues bueno, de pronto el agua de pelo sea nutritiva, no sé, de pronto contenga alguna vitamina D o E o del complejo B. Pero para eso tendría que hervir toda la cabellera. Pero mire lo absurdo. Yo le respondí a esta persona, para la gente es más fácil creer en ese tipo de supersticiones que creer en lo que enseña la palabra de Dios. Como si lo que dice la palabra no lo hacen. Es que ese es el problema, hermano y amigo. La gente ante cualquier superstición, ante cualquier fetichería, ahí mismo corren. Pero ¿por qué no corren cuando oyen la palabra? ¿Por qué cuando Dios dice a través de su palabra que el hombre debe arrepentirse de sus pecados, por qué no corren a arrepentirse? ¿Por qué cuando la Biblia dice que el hombre debe apartarse del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual, por qué no corren a apartarse de esos pecados? ¿Por qué cuando la Biblia dice que el hombre debe apartarse de la mentira, por qué no corren a apartarse de la mentira? Pero sale cualquiera con una fetichería de esas. Pero es que fue un sueño y ella vio un ángel. La Biblia no dice eso. Puede que haya sido un ángel el que vio en el sueño, pero si lo que ese ángel dice o le dijo no tiene un fundamento bíblico, no crea en eso. Dios a mí no me mandó a tomar agua de pelo. De pronto yo sí personalmente, ya a nivel personal, le recomiendo la cola de caballo, pero no el cabello de un caballo, de la cola del caballo no. Esa matica silvestre que se llama cola de caballo, esa es muy buena para los riñones, esa sí se la puede tomar. Pero un pelo en la Biblia, pues es normal que usted de pronto por ahí se encuentre un pelito de 1 centímetro, 2 centímetros. Eso es normal. Pero eso no tiene un fundamento bíblico, amado hermano.
Uno tiene que estar muy pendiente. Es de lo que nos enseña la palabra de Dios. La gente, sin saberlo, al adorar ídolos, al creer en ídolos, está adorando a los demonios. Y yo se lo voy a mostrar a través de la palabra. Vaya al libro de Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 20. Verso 15. Pero engordó Jesurún. Pare un momento, a los que no entienden este término les explico. Jesurún es un término alusivo a Israel. Permítame como para que lo entendamos, como un apodo. ¿Sí? Una manera de referirse también al pueblo de Israel. Verso 15. Pero engordó Jesurún, o engordó Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó el pueblo de Israel al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ojo a lo que es el verso 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Y mire que ahí dioses está con minúscula. Y cuando se refiere al Dios verdadero, lo hace con mayúscula. Mire, verso 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con sus abominaciones. Verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. De lo que no, dice, que no habían temido vuestros padres, es decir, sus antepasados no habían creído en esos dioses. Verso 18. De la roca, y mire, roca con mayúscula, hablando del Dios Todopoderoso. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Escuche, hermano y amigo. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Es que Dios se enoja también por el menosprecio. La idolatría es un menosprecio hacia Dios. Es un rechazo hacia Dios. Verso 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Vuelva a leer el verso 17. Verso 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, llámense como se llamen. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Sí ve, hermano y amigo? Sacrificios a los ídolos, llámense como se llamen, porque hay ídolos a los que le ponen el nombre de Jesucristo. No es Jesucristo. A ese ídolo le pusieron el nombre de Jesucristo. Como si yo a un perro le quiero poner mi nombre. El perro no es Pedro, pero yo lo puse Pedro. Eso es lo que, mire hasta dónde se llega. Ponerle el nombre del Hijo de Dios a un pedazo de madera, a una figura de yeso. Entonces la gente dice: no, el Cristo de la pared. Eso no es un Cristo. Eso es una imagen. Jesucristo solo hay uno. Murió en una cruz. Derramó su sangre por nosotros, los pecadores. Resucitó al tercer día. Subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el único Jesucristo que yo conozco.
Es el único Jesucristo que existe. Es el único. No hay miles de Cristos, no. Lo demás es idolatría. Entonces dicen, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y vaya a 1 Corintios capítulo 10, para complementar esta idea de que lo que se sacrifica a los ídolos realmente se les sacrifica a los demonios. 1 Corintios capítulo 10, gloria al Señor, versos 19 y 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando a una persona le dicen, mire, récele a fulano de tal, al santo fulano de tal, a la santa fulana de tal, hágale una oración, enciéndale una vela, haga esto, préndale sahumerio. Realmente lo está haciendo a los demonios. Sacrificios a los demonios. ¿Por qué cree usted, amado hermano y amigo, que la idolatría está tan estrechamente ligada con la brujería, con la hechicería y con la santería cubana? Los que han tenido la experiencia de ir donde un brujo, donde un hechicero o donde un santero, pues se encuentran que allí hay un altar con una cantidad de imágenes, de figuras, a los que ellos llaman santos. La Biblia los llama ídolos. La Biblia los llama ídolos, no santos. Altar de brujería que se respete. Tiene una cantidad de imágenes, de ídolos. Y parece como sospechoso, porque no es casual, que se haya presentado una fusión entre la santería cubana y la religión que trajeron los españoles a América hacia el año de 1492 con el descubrimiento de América. A esa fusión que se presentó entre la religión africana que traían los esclavos de África durante los siglos pasados, siglos XIV, XV, XVI, XVII, los colonos europeos, españoles, ingleses, franceses, que se apoderaron de todo el Caribe, de Suramérica, trajeron mano de obra. ¿De dónde la trajeron? De África. Trajeron muchas personas y los africanos allí tenían su religión, la religión yoruba. Pero resulta que llegan a América, y hablemos especialmente de Cuba, porque es donde más se practica la santería, aunque ya se está practicando también en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Miami, porque los santeros han ido emigrando de Cuba y han llevado su santería, su adoración a los demonios, a otros lugares. Entonces llegan los esclavos africanos aquí y ellos trajeron sus costumbres. Siempre ha sido costumbre de los pueblos que a donde quiera que ellos van, ellos llevan sus ídolos. Eso lo encuentra usted en la Biblia también. Ellos llevan sus ídolos.
De hecho, el que ha leído el libro de Génesis recordará que cuando Jacob tomó a sus mujeres y a sus hijos y se fue de regreso hacia la tierra de Canaán, se fue a escondidas de Labán su suegro, no quiso despedirse de él. Raquel, la segunda esposa o la primera esposa de Jacob, hurtó los ídolos de su padre. Labán era idólatra. Tenía ídolos. Jacob no, porque Jacob había sido criado con principios monoteístas, nieto de Abraham. Y entonces Raquel hurta los ídolos de su padre. Y cuando mucho más adelante en el camino Labán logra alcanzarlos, el reclamo de Labán es: ¿por qué hurtaste mis ídolos? ¿Por qué robaste mis ídolos? Es decir, que Raquel tenía toda la intención de llegar a la tierra de Canaán y allí formar su religión, por decirlo de alguna manera. Allí adorar a sus dioses, a sus ídolos. Algo similar hicieron los africanos cuando comenzaron a llegar a América. Ellos trajeron su religión, la religión yoruba, pero se encuentran con que la corona española había enviado a Cristóbal Colón y a todo su séquito, no solo a conquistar, sino también, entre comillas, a evangelizar. El catolicismo romano fue impuesto aquí en América a sangre y fuego. Eso no fue a base de evangelismo como hace el pueblo cristiano: amigo, Jesucristo le ama, busque al Señor. No, aquí la gente se convertía a las buenas o a las malas. Y, por supuesto, ellos pretendieron convertir a los esclavos africanos. ¿Qué hicieron los esclavos africanos? Obviamente, pues sus amos los azotaban. Entonces ellos comenzaron a mezclar su culto de la religión yoruba con las costumbres que les enseñaban los curas católicos. Gloria al Señor. Las deidades africanas se conocen con el nombre de orishas. Orishas. Entonces, ¿qué hicieron los africanos? Fueron identificando sus deidades, sus orishas, con los santos del catolicismo romano. Entonces, sus amos los veían adorando, entre comillas, ya les dije que no son santos, son imágenes, los veían adorando a los santos católicos. Entonces los españoles estaban convencidos de que los africanos se habían convertido al catolicismo. Pero no, ellos siguieron practicando su religión yoruba. Ellos seguían invocando a sus dioses. Ellos seguían ofreciendo ritos a sus dioses, a sus deidades, que dicho sea de paso son demonios. Y si el tiempo me lo permite, le voy a compartir, con la ayuda del Señor, los nombres de algunos demonios que hacen parte de la santería cubana y que tienen un trasfondo de la religión yoruba, la religión africana. Ahora, los sacerdotes de la santería cubana son los babalaos, los santeros y los aloricias. Estos son los sacerdotes de la santería cubana que por cierto está en cierto auge en este momento. En Cuba, por supuesto, en Venezuela, en Miami, que vive mucho cubano, con el respeto a los cubanos. No tengo nada contra los cubanos, simplemente estoy hablando de lo que es la santería cubana. Gloria al Señor. En Cuba hay cristianos también para la gloria del Señor. Algunos de los dioses importados de África por los africanos son Obatalá, son nombres de demonios, hermano y amigo que me escucha. Y, présteme atención, porque aquí es donde quiero llegar. Se formó un sincretismo
o una fusión entre los dioses africanos con los santos, entre comillas, de la religión católica. Eso es lo que se conoce como el sincretismo, la unión, la mezcla de creencias, y la sociedad termina aceptándolo y viéndolo como algo normal, y lo llaman costumbres de los pueblos, se convierte en algo cultural, pero con una connotación espiritual muy fuerte. Y yo le quiero decir algo, hermano y amigo, lo espiritual no es simbólico, lo espiritual es real. Para el diablo, que el Señor lo reprenda, a él no le importa si lo adoran en la imagen de una serpiente, en la imagen de una rata o en la imagen de un hombre. A él le importa es que le adoren. Eso es todo. Obatalá es el orisha. Recuerde, los orishas son los dioses de las religiones africanas. Es el orisha que representa la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. Eso según la religión africana. Yo no estoy diciendo que eso sea así. Obatalá, repito, es el orisha que representa la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. Es el mayor de los orishas, es decir, es el mayor de los dioses del panteón africano, por decirlo de alguna manera, ocupando siempre el lugar más alto. Es un dios muy notable y respetado, dueño de la inteligencia y de los sentimientos. ¿Sabe con quién se le identifica? ¿Con quién, con qué ídolo los esclavos africanos lo relacionaron aquí en América? Con la Virgen de las Mercedes. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien invoca a esa Virgen, está invocando a Obatalá, a un demonio de un alto rango. Está adorando a Obatalá. Eso es lo que la gente ignora. Changó es uno de los más populares, hasta en canciones, que viva Changó. Y la gente lo canta y lo repite, que viva Changó, señores, y no saben que le están cantando a un demonio. Changó es uno de los orishas más populares, representa la alegría de vivir. Fue en la vida real un rey en Nigeria, pues según la tradición de los africanos, fue en la vida real un rey en Nigeria y un guerrero muy valiente, mujeriego, bebedor y de gran atracción varonil. Es el dios de la guerra, dueño del rayo, el trueno, el fuego, el baile y la música expresada por los tambores batá. Changó, además de ser guerrero, es adivino y curandero, y sus hijos son adivinos por naturaleza. ¿Sabe con quién se identifica Changó? ¿Cuál es su par de este lado del catolicismo? Santa Bárbara. ¿Cuánta gente es devota de Santa Bárbara? ¿Y por qué le cantan a Santa Bárbara bendita? Es que, hermano y amigo, por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la gente está invocando a Santa Bárbara, está invocando a Changó. Cuando le prenden una vela a Santa Bárbara, le están encendiendo una vela a Changó. Cuando le hacen oraciones a Santa Bárbara, le están orando a Changó, un demonio de la religión yoruba. Yemayá, que el Señor reprenda a todos estos demonios en el nombre de Jesucristo. Yemayá es de carácter femenino. Es madre de todos los orishas, es decir, madre de todos los dioses de la religión yoruba. Un modelo de madre universal, ojo con ese detalle, un modelo de madre universal, protectora de los niños y de las mujeres embarazadas. Es la reina del mar, fuente de toda vida, diosa de la inteligencia, de lo racional y la brujería. ¿Sabe con quién se le identifica? Con la Virgen de Regla. La Virgen de Regla
es la patrona de un municipio en Cuba que se llama Regla, municipio de Regla. Entonces a Yemayá se le identifica con la Virgen de Regla. Oshun. Oshun es la orisha, otro de género femenino, que personifica la intensidad de los sentimientos humanos, el amor, la espiritualidad, la delicadeza, la finura, la feminidad y la fertilidad. Posee las virtudes más apreciadas en la mujer. Es coqueta, bella y sensual. Dicho de otra manera, es la diosa de la lujuria. Y de hecho en las imágenes que hay de Oshun aparece como una mujer muy esbelta y con bailes eróticos y todo eso. Es dueña del amor, la miel y el oro. Su par católica es la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. O sea, mire el sincretismo, mire la mezcla, la fusión que hacen con la religión yoruba, que tiene su origen en África, importada por los esclavos africanos, y la santería católica. Babalú Ayé, otro dios de la santería cubana, es un dios yoruba muy conocido y venerado. Se dedica a curar enfermos. Es invocado por cualquier caso de miseria humana, pero principalmente por enfermedades. Repito, Babalú Ayé es milagroso, cura y concede deseos, pero es muy exigente en el cumplimiento de las promesas que se le hacen. Si no se cumplen, castiga con enfermedades de la piel. Su equivalente en el catolicismo es San Lázaro. ¿Ha oído también a ciertos artistas cubanos cantándole a San Lázaro? Realmente le están cantando a Babalú Ayé, a un demonio también, que el Señor lo reprenda. Ogún es un orisha guerrero que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza. Participa en todas las batallas y domina todos los secretos del monte. Es el dios de las armas, las herramientas, y su símbolo es el hierro. Se le identifica con San Pedro, con San Pablo, con Juan Bautista y con el arcángel Miguel. Mire qué tremendo, hermano. Cuando la gente invoca, porque nosotros los cristianos no invocamos, nosotros creemos en quien fuera el apóstol Pablo, en quien fuera el apóstol Pedro, en quien fuera Juan el Bautista. Creemos en lo que fueron, creemos en lo que hicieron, pero no los invocamos. Creemos que fueron hombres de Dios, que amaron a Dios, que dieron su vida por la obra de Dios, pero no los invocamos, no les oramos a ellos, porque son muertos, ya murieron, y a los muertos no se les pide. Cuando alguien invoca a San Pablo, a San Pedro, a Juan el Bautista o al arcángel Miguel, realmente está invocando a Ogún. Hay otro que se llama Oyá. Oyá, Oyanza, es la orisha del cementerio, óigase bien, dueña de los vientos y del aire. Es una orisha violenta y guerrera que combate con 2 espadas y es auxiliada por los muertos. Óigase bien, hermano. Eso de la fe en los muertos, eso de pedirle a los muertos, eso tiene un trasfondo satánico. ¿Sabe quiénes son sus pares católicos? La Virgen de la Candelaria y Santa Teresa de Jesús. Cuando alguien invoca a la Virgen de la Candelaria o a Santa Teresa de Jesús, realmente está invocando a un demonio que se llama Oyá. Esta es la manera, estos son algunos, hermanos, son una cantidad impresionante, son algunos. Esta es la manera en que Satanás engaña a la gente y les hace creer que están invocando a Dios, pero en realidad le están rindiendo culto a Él. Que el Señor lo reprenda. Por eso a Satanás le ofende tanto que se enseñe la palabra de Dios. Porque a través de la palabra, Dios
saca a las almas, a las personas, del engaño de la idolatría. La idolatría es una desgracia, amigo que me escucha. La idolatría suplanta al Dios Todopoderoso. La idolatría es pecado delante de Dios. Hoy el tiempo no nos da. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con este estudio que tiene como título: La idolatría es la raíz de todas las desgracias de la humanidad. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a comprobar por la palabra por qué la idolatría es la raíz de todas las desgracias de la humanidad. Espero que este estudio bíblico haya sido de grande bendición para todos ustedes, para los amigos, amigo que me escucha. Mi anhelo es que usted se vuelva a Dios de todo corazón, que usted reconozca que, aunque ha sido buena su intención, lo que ha estado haciendo es malo delante de Dios. Dios abomina la idolatría. Que Dios nos ayude a serle fieles cada día. Vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, mi Señor. Te doy mil gracias por haberme permitido compartir este estudio de tu palabra con todo tu pueblo, con tantas personas que están escuchando y viendo estas transmisiones. Glorifícate, por favor, a través de tu bendita palabra. Que estas enseñanzas conduzcan a muchas personas, Señor, a apartarse de la idolatría, a reconocer que venían actuando de una manera incorrecta y que a partir de ahora ellas comiencen a confiar únicamente en ti, que eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Glorifica poderosamente tu palabra, te lo suplico, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y te doy muchas gracias. Amén.